El autobús número 123 con matrícula de Sinaloa fue interceptado en la autopista Mazatlán-Culiacán. No hubo disparos. No hubo sirenas. Solo una inspección de rutina, pero en esta ocasión, el azar cerró una puerta silenciosa, la de una red de lavado de dinero que llevaba operando sin ser detectada por años. El autobús operado por Unidos de Sinaloa transportaba a 38 pasajeros rumbo a Culiacán. Nadie levantaba sospechas. Ninguno portaba armas. Pero al abrir el compartimiento de equipaje, todo cambió. Entre maletas y mochilas aparecieron decenas de armas, Glock 19, fusiles Galil, ocultos entre ropa y comida, envueltos en tela suave y cinta negra, sin ningún documento legal. Cada pieza de equipaje parecía común, pero su disposición, alineadas con precisión milimétrica, delataba otra cosa. No fue un pasajero quien las empacó. Un agente murmuró: esto es trabajo de una célula entrenada, imposible que sea casualidad. Las cámaras del tablero confirmaron la sospecha. Antes de la salida, un hombre con uniforme del equipo de carga colocó 4 valijas a bordo. No escaneó boletos. No habló con nadie. Su nombre no figuraba en ningún registro. Un sensor magnético detectó una anomalía bajo el piso del autobús. El equipo técnico retiró una capa de metal oculta, no registrada en ningún plano oficial. De inmediato, comenzaron a emerger bolsas térmicas, una tras otra, capa tras capa. Al finalizar el conteo, $200 millones en efectivo. Sin códigos. Sin respaldo. Solo dinero crudo escondido en las entrañas del vehículo. Harfuch llegó justo cuando debía, ni antes ni después. A medida que los agentes desmontaban cada capa de equipaje, sudaban en silencio ante la magnitud de lo que estaban desenterrando. No era solo contrabando. Era la arquitectura financiera del crimen, empacada con precisión bajo cada tornillo del vehículo. Una maleta roja llena de ropa de mujer. Tenía un fondo forrado con cartón comprimido. Dentro, un rifle Galil Ace con cargador completo. A su lado, una mochila escolar cuidadosamente disfrazada. Contenía 2 Glock 19, una caja de municiones y un cargador rápido. Cada paquete parecía ordinario, pero su disposición en filas precisas y simétricas no dejaba dudas. No fueron empacados por pasajeros. Eso es obra de una milicia entrenada. No hay forma de que sea al azar, dijo un oficial. En las imágenes de la cámara del tablero, antes de la salida, apareció un hombre con uniforme del equipo de carga, colocando 4 piezas de equipaje sin revisar ningún boleto. Nadie sabía quién era. No figuraba en los registros de personal. El manifiesto de pasajeros impreso con tinta desvaída, con estilos de escritura distintos, revelaba el engaño desde adentro. Nombres sin pasajeros. Pasajeros sin identificación. Todo estaba diseñado para disfrazar algo mayor. Bajo el piso, aún quedaban 60 kilos de armamento pesado, fusiles M4 con cañón recortado, kits para convertirlos en automáticos, silenciadores, detonadores electrónicos. No era un simple transporte. Era preparación bélica. El chasis era demasiado grueso. Un técnico pasó el sensor magnético y detectó señales anómalas en 3 puntos simétricos. Al desmontar, emergieron cajas de plomo selladas, de 5 centímetros de grosor, diseñadas para bloquear rayos X. Dentro, fajos de billetes nuevos de $100, aún con olor a tinta. El conteo fue abrumador, 1.900 fajos en total, cada uno de $1.000. Todos distribuidos en 6 compartimentos separados. Sin códigos bancarios. Sin trazabilidad. Pero embalados como si fueran transporte de valores oficiales. Un especialista del Ministerio de Hacienda llegó al lugar y no dudó: esto no es solo dinero físico. Es un nodo de tránsito en una red nacional de lavado de alto tonelaje. Y acabamos de atravesarle el corazón. El dinero no se movía al azar. Era recolectado desde múltiples puntos de producción, cargado en autobuses disfrazados de transporte de pasajeros y luego fragmentado en paradas estratégicas. Durante años, esta bóveda móvil recorrió las rutas del país sin levantar sospechas. Cuando fue interceptado, los 200 millones aún iban en tránsito. Pero la pregunta clave era: ¿quién los esperaba al otro lado? Cada fajo estaba marcado con microcódigos en tinta UV ultrafina, imposibles de ver a simple vista, rastros inequívocos de orígenes múltiples. Según la Agencia de Seguridad del Transporte, durante los últimos 6 meses,
la empresa Unidos de Sinaloa completó 114 viajes por la ruta Mazatlán-Culiacán. A simple vista, eran trayectos normales. Pero las cifras no mentían: pasajeros en número inusualmente bajo, tiempos de parada irregulares, y una constante pérdida de señal GPS entre 30 y 45 minutos. Una y otra vez. En cada registro, un vacío que escondía mucho más que una simple desconexión técnica. La unidad de inteligencia financiera cruzó los datos y trazó un patrón. 6 puntos aparecían repetidamente fuera del itinerario oficial. 3 estaciones de gasolina, un almacén refrigerado, un motel de carretera y una pequeña capilla abierta las 24 horas. Todos esos lugares, en los días en que pasaba el autobús, desactivaban sus cámaras internas. No había imágenes. No había testigos. Solo señales de una actividad subterránea que nadie supo ver. En el motel, encontraron una caja fuerte oculta bajo un piso abatible. En el almacén, una máquina contadora de billetes cubierta con aislante ignífugo. En el basurero, recibos financieros triturados con fechas que coincidían con los días del paso del autobús. Nada era casual. Pero el descubrimiento más incómodo no fue el dinero. Fueron las armas. No estaban destinadas al ataque. No estaban diseñadas para disparar al azar. Estaban colocadas estratégicamente para proteger la carga. Para defender el flujo. Cada Glock, cada Galil, cada M4 modificada, eran piezas de un perímetro armado destinado a mantener el sigilo de una operación que operaba a plena luz del día. Harfuch no detuvo un autobús. Detuvo un banco blindado camuflado. Y con él, una arquitectura entera construida para mover millones, sin dejar rastro. Después de la incautación, Harfuch ordenó una revisión completa de todos los registros de viaje desde 2023. Lo que emergió fue un patrón asimétrico y perturbador: por cada 18 trayectos, había una parada intermedia que no figuraba en la ruta oficial. No había venta de boletos. No había cambio de conductor. Pero cada vez que el autobús se desviaba, su carga cambiaba. En un motel abandonado de El Salado, el equipo operativo halló una habitación vacía. En el suelo, una compuerta abatible. Debajo, una caja fuerte. Adentro, un mapa manuscrito de rutas de transferencia de dinero. Cada línea marcada con códigos como C42 y Gallo Azul 09. Los mismos nombres aparecían en el sistema interno de la empresa, como conductores ficticios que nunca habían pasado por control de personal. Otra parada llevó a los agentes a una gasolinera deteriorada en la Cruz. En la parte trasera, un contenedor abandonado. Dentro, una máquina automática para contar dinero y una unidad de enfriamiento para conservar billetes, evidencia clara de que ese lugar había sido un nodo activo de lavado de dinero. No había personal, no había cámaras activas, pero el polvo acumulado no podía esconder el pasado. El punto más inquietante estaba en las afueras de Culiacán. Una pequeña capilla abierta 24/7, sin sacerdote, sin fieles. Bajo la estatua de la Virgen de Guadalupe, una bóveda subterránea. En su interior, 2 terminales de cobro bancario, 4 routers con IP estática y 6 facturas falsas emitidas a nombre de empresas fantasma registradas en Durango. La investigación reveló que esas transacciones estaban conectadas con una red de corporaciones en paraísos fiscales como Panamá y Vice. Cada parada, cada desvío, cada cámara desconectada, formaban parte de un sistema perfecto. No se construyó para durar. Se construyó para no dejar rastro. Pero Harfuch no buscaba huellas visibles. Él reconstruyó el mapa con lógica, con paciencia, y apostándolo todo a un solo autobús. Ninguna de estas paradas aparecía en el itinerario oficial de la empresa. Ninguna tenía registro en bases municipales ni sensores de actividad externa. Pero todas compartían 3 cosas: cámaras de seguridad interna sin transmisión, almacenamiento local sin respaldo en la nube, y señal cortada durante cada visita del autobús. Era un sistema construido no para funcionar, sino para ser olvidado. Pero Harfuch no olvida. Pieza por pieza, su equipo reconstruyó el rompecabezas. El autobús,
número 123, había sido monitoreado por 2 meses. Y cuando fue interceptado, el mapa financiero del cártel de Sinaloa comenzó a desarmarse, capa por capa. Durante el análisis de trayectos, un patrón anómalo sobresalió. En cada una de las 12 rutas analizadas durante los últimos 3 meses, el GPS del autobús perdía señal durante exactamente 47 minutos, justo después de salir de Mazatlán. El silencio no era un fallo técnico. Era una maniobra. Utilizando datos de un localizador de respaldo oculto en el eje trasero del vehículo, el equipo técnico reconstruyó la verdadera trayectoria. El autobús no seguía la ruta oficial. Se desviaba hacia un complejo de almacenes abandonados a 11 kilómetros de la autopista principal. Ninguna parada registrada. Ningún boleto vendido. Ninguna alerta emitida. Y cuando la fuerza operativa llegó al sitio, no había nadie. Pero lo que encontraron fue aún más alarmante. Un piso deslizante, activado por presión. Cemento falso cubriendo una entrada oculta. Y debajo, una bóveda subterránea de más de 5 metros de profundidad. Lo que parecía un almacén en ruinas era en realidad un muelle de recepción clandestino. Equipado con cintas transportadoras, refrigeradores industriales y una máquina contadora de billetes idéntica a las utilizadas por bancos centrales. Todo el conjunto diseñado para una sola tarea, procesar dinero sucio sin dejar rastro. En la pared, mapas de transporte dibujados a mano mostraban horarios exactos, ventanas de desconexión GPS, rutas alternas y puntos de reconexión. No era improvisación. Era un protocolo logístico en toda regla, ejecutado con precisión quirúrgica. Junto a los planos, una laptop sin conexión. Dentro, hojas de cálculo que rastreaban el flujo de efectivo desde Mazatlán a Culiacán, y desde allí, dispersado entre empresas fantasma registradas en Tijuana, Juárez y Guadalajara. Todas a nombre de ciudadanos sin antecedentes penales. Todas con identidades limpias. Cada viaje del autobús operaba como un contenedor silencioso. No necesitaban barcos, ni trenes, ni aviones. Solo una carretera conocida. Y un silencio prolongado de GPS que bastaba para alquimizar la sombra en dinero legal. Cada viaje era una operación de precisión. El autobús actuaba como un contenedor blando, invisible a los sistemas de control. Bastaba con apagar el GPS por 40 minutos para desaparecer del mapa sin levantar sospechas. Durante esos desvíos, porciones del dinero eran convertidas. Reinsertadas al sistema como si jamás hubieran salido de un banco. Ninguna cámara, ningún registro, solo una rutina maquillada de legalidad. Harfuch comprendió lo esencial: los poderosos no esconden el dinero, esconden el camino. Y esta vez, el camino comenzaba en un fallo de señal. No fue casualidad. No fue un control aleatorio. El autobús Sinaloa 123 ya estaba marcado. 2 meses bajo vigilancia, por orden directa de Omar García Harfuch. Era la pieza clave en una red donde cada sombra tenía destino y cada parada escondía un propósito. La alerta llegó desde la unidad de inteligencia financiera. Ingresos en efectivo sin explicación lógica aparecían en los bancos del norte del país. Harfuch no tardó en conectar los puntos. Reunió un equipo mixto: analistas financieros, investigadores federales, expertos en rastreo digital. Todos con una sola misión: seguir el flujo físico del dinero, desde el origen hasta el último depósito. No se trataba de una redada masiva. La estrategia era más precisa: identificar un eslabón débil y tirar de él hasta romper toda la cadena. El autobús 123, sin blindaje, sin vínculos aparentes, fue el blanco perfecto. Mostraba pérdidas de señal en puntos clave. Registraba cambios de peso incompatibles con la cantidad de pasajeros. Durante una inspección mecánica, se le instaló un dispositivo de rastreo pasivo, sin emisión, con sensores inerciales. Paralelamente, 2 unidades encubiertas fueron desplegadas en las paradas sospechosas. Se activó el protocolo. Harfuch dio la orden. El autobús fue detenido. Los datos se desbloquearon.
La red quedó al descubierto. Después de la primera incursión, el enfoque cambió. ¿Quién estaba detrás de Unidos de Sinaloa? ¿Quién firmaba las rutas? ¿Por qué no había actividad legal registrada? Los documentos llevaban a una firma jurídica en Durango. Sin oficina. Sin teléfono. Solo papel. El supuesto representante legal, Gregorio V. No existía en ningún registro civil. La dirección de la empresa era una lavandería cerrada hace 3 años. La búsqueda en profundidad reveló algo peor. Varias empresas más, todas conectadas a la misma IP, creadas desde un cibercafé público en Culiacán. Mismo equipo, misma hora, misma firma digital. Todas con giros inocuos, turismo, alimentos, logística rural. Pero ninguna tenía RFC activo. Ninguna declaraba ingresos. Eran fachadas. Y todo cayó por una sola parada de autobús. Harfuch lo dijo claro, si un golpe no cambia nada, el sistema ya estaba podrido. Pero si un solo movimiento sacude toda la red, has tocado el núcleo. En 12 horas, 5 estaciones de despacho desaparecieron. Conductores esfumados. Contratos cancelados. Página web caída. Unidos de Sinaloa nunca fue una empresa de transporte. Fue un banco clandestino sobre ruedas. Unidos de Sinaloa nunca fue una empresa de transporte. Era un banco clandestino sobre ruedas, sostenido por documentos falsos, apatía institucional y una red de compañías fantasma escondidas tras nombres de muertos. No tenía oficina, ni número telefónico funcional. Solo existía en el papel. Cuando el equipo de Harfuch escarbó más hondo, descubrió que todo el entramado legal, desde los registros hasta los permisos, había sido creado desde un único punto de origen, un servidor interno vinculado anteriormente a la Secretaría de Economía. No aparecía en ningún radar. No figuraba como comprometido. Pero ahí empezaban a colapsar las piezas. Docenas de empresas registradas simultáneamente, firmadas digitalmente desde la misma terminal, con acceso reservado solo a personal autorizado. Y entre todos los accesos, un nombre emergió con claridad quirúrgica: Luis Octavio M. Luis Octavio M. no era un narco. No aparecía en ninguna lista roja ni en expedientes judiciales. Era ingeniero en sistemas financieros, es jefe de la Unidad de Gestión de Subsidios Federales entre 2018 y 2022. Su expediente, impecable. Sin antecedentes. Sin investigaciones abiertas. Nadie lo vigilaba. Graduado de la UNAM, con historial en 2 bancos estatales y asesor técnico del Sistema Presupuestario Nacional. Un funcionario modelo. Silencioso. Preciso. Casi invisible dentro del aparato de gobierno. Pero también era el único con acceso autorizado para crear, firmar digitalmente y validar decenas de empresas legales en un mismo intervalo de tiempo. Sin auditoría. Sin supervisión. Sin levantar alarmas. Y durante 2 años, eso fue exactamente lo que hizo. No necesitó armas. Ni sobornos. Solo una terminal conectada al sistema interno. Un acceso. Y desde ahí, levantó la arquitectura financiera de un banco clandestino disfrazado de empresa. Cuando el equipo especial llegó al apartamento de Luis en Toluca, lo encontró vacío. Ni un alma. Ninguna señal telefónica. Ninguna cámara activada. Solo el eco de un departamento abandonado a toda prisa. Su esposa e hijos dijeron no haberlo visto en 2 días. No dejó notas, ni llamadas. Solo un mensaje cifrado enviado a una cuenta segura del sistema gubernamental. Un mensaje que lo decía todo: cuando el gobierno no puede controlar el flujo del dinero, el único que lo hace soy yo. Entre los dispositivos incautados en su apartamento, había más que pistas. Un disco duro encriptado contenía el mapa completo del tránsito de efectivo. Desde Mazatlán hasta Chihuahua. Desde Culiacán hasta Ciudad Juárez. Cada ruta, cada parada, cada desvío documentado con precisión quirúrgica.
También había un manifiesto con los códigos internos usados para identificar los envíos en los autobuses. Pero el hallazgo más inquietante no fueron las rutas. Fueron los 12 códigos bancarios intermedios. Aquellos utilizados para convertir el dinero físico en pagos legítimos. Pagos de becas. Sueldos públicos. Obras de infraestructura. El gobierno había estado pagando sueldos, entregando becas y financiando proyectos con dinero que nunca debió haber llegado a sus cuentas. Billetes sin rastro, reciclados en transferencias limpias, autorizadas por canales presupuestarios oficiales. Nadie en el sistema cuestionó el origen. Luis Octavio no huyó con prisas ni dejó un caos a su paso. Se desvaneció con la calma de quien conoce cada pliegue del sistema. Un ingeniero en finanzas públicas. Un experto en subsidios. Un hombre que no pertenecía a ningún cártel, pero que supo construir lo que ellos jamás lograron solos. Mientras las agencias seguían buscando sicarios y túneles, él había creado la bóveda invisible. Un flujo financiero oculto a simple vista. Una red que movía millones sin cruzar una frontera, sin levantar un arma. Solo algoritmos, permisos, sellos oficiales y la complicidad del silencio. Cuando se hizo público que habían sido incautados $200 millones y 60 kilos de armamento en un autobús de pasajeros, la conmoción fue inmediata. Redes sociales, noticieros, chats de seguridad nacional. Nadie podía comprender cómo un vehículo público podía funcionar como una bóveda clandestina sobre ruedas. Pero Arfuch ya lo había dicho en una reunión a puerta cerrada: Sinaloa no necesita tanques, ni drones, ni campamentos en la selva. Solo necesita una línea de autobuses y alguien dentro del sistema que sepa cómo hacer eterno lo invisible. Porque ese autobús no era un simple transporte. Era una obra maestra de camuflaje. Un conductor con lentes oscuros. Una asistente ofreciendo agua embotellada. Pasajeros hojeando el periódico. Y debajo del piso, $200 millones, en tránsito hacia empresas fantasma, silenciosamente, sin disparar una sola bala. El cártel eligió el silencio como su mejor arma. Sin disparos. Sin videos de tortura. Sin cuerpos abandonados. Solo un autobús llegando puntual, cargado de millones, operando bajo la máscara de lo cotidiano. Al volante, no solo un conductor, el poder disfrazado de rutina. La interceptación no fue solo una operación táctica. Fue una puñalada directa al corazón de un sistema logístico clandestino. Sinaloa se vio forzado a rebelarse. Finanzas, transporte, contratos públicos, bancos sombra. Todo comenzó a derrumbarse como fichas de dominó en distintos puntos del país. En Guadalajara, un autolavado con máquinas industriales. En Tijuana, una empresa de paquetería con sellos falsos. En Michoacán, una clínica médica sin pacientes. Rutas de lavado que antes parecían aisladas ahora se conectaban como arterias de una red invisible. Y la gran pregunta sigue flotando en el aire, sin respuesta. ¿Cuánto dinero público pasó por ese sistema sin ser detectado? ¿Cuántos políticos firmaron presupuestos sin saber que usaban dólares lavados? ¿Y cuántas rutas aún siguen activas, invisibles, esperando ser detenidas? Porque el próximo autobús, tal vez ya salió esta mañana.